Diputado Javier Palomo. Gracias, presidente. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados y las diputadas, decreta las siguientes. Reforma a la Ley de Protección al Consumidor. Artículo 1, adiciónase un literal N al artículo 18 de la siguiente manera. N. Realizar gestiones con fines comerciales y publicitarios, así como de cobros al deudor, codeudor, fiador o sus familiares, fuera de días y horas hábiles, mediante repetitivos mensajes cortos de texto SMS o mensajes multimedia MMS, llamadas telefónicas, correos electrónicos u otras modalidades más allá de los alcances que establecen las leyes. Esta prohibición también es aplicable a las personas naturales o jurídicas que se dediquen a gestiones de cobro. Para efectos de esta disposición se entenderá por días y horas hábiles el tiempo comprendido de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Artículo 2. Incorpórese desde el artículo 21b del capítulo 3 del título 1 una sección especial que se denomine Protección al Consumidor de los Servicios de Telecomunicaciones. Asimismo, adiciónense los artículos 21c y 21d con sus respectivos acápites de la siguiente manera. Sección especial, Protección al Consumidor de los Servicios de Telecomunicaciones. Obligaciones especiales para los operadores de los servicios de telecomunicaciones, artículo 21c. Los operadores de servicios de telecomunicaciones en sus relaciones contractuales con los consumidores de los referidos servicios están obligados, según el caso, a cumplir con lo siguiente. 1. Poner a disposición una línea gratuita de atención al consumidor en la cual deberán brindar al usuario un número de gestión que identifique la consulta o reclamo realizado. 2. Brindar de manera continua, sin interrupciones injustificadas, los servicios que han sido contratados. 3. Brindar información relacionada con los derechos de los consumidores y las condiciones de prestación de los servicios. 4. Ofrecer a los consumidores diferentes plazos contractuales en sus planes comerciales, entre los que al menos deberán existir 3, 6 y 12 meses. En el caso que no medien contrato por adquisición de equipos o aparatos, se deberá ofrecer al usuario un plan comercial sin plazos de permanencia obligatoria. El contrato de servicio de telecomunicaciones deberá ser independiente del contrato relativo a las terminales o equipos. 5. De forma completa, precisa, veraz, clara y oportuna de las condiciones relativas a la utilización de los servicios de itinerancia de voz y datos roaming. 6. Notificar al consumidor por cualquier medio y forma gratuita cuando esté por superar el límite máximo establecido de los servicios contratados de itinerancia de voz y datos roaming, a efectos que el consumidor decida la continuación o suspensión del mismo. En caso que no exista una respuesta por parte del consumidor a la notificación, el operador procederá a la suspensión del servicio durante el periodo de itinerancia. 7. Acreditar al siguiente ciclo de facturación la cantidad de datos contratados disponibles y los minutos no consumidos bajo la modalidad postpago de los servicios de telefonía y transmisión de datos por cualquier clase de tecnología o por medio de Internet, ya sean fijas o móviles, en los mismos términos y condiciones pactadas. Para tal efecto, el operador deberá informar por cualquier medio y de forma gratuita al iniciar el siguiente ciclo de facturación los minutos y datos que fueron trasladados. Los minutos y los datos no consumidos podrán acumularse hasta por 90 días cuando aplicare. 8. Mantener la vigencia ilimitada en el saldo de la modalidad prepago de telefonía, PINES, recargas electrónicas y traslados de saldos, paquetes de minutos activos y cuenta de datos activas, exceptuando los siguientes casos. A. Inactividad
del número telefónico por no registrar en este movimiento alguno de entrada o salida de llamadas, PINes, recargas electrónicas y traslados de saldos, paquetes de minutos activos y cuentas de datos activas en el término de al menos 6 meses calendario. B. Cuando los saldos y paquetes que estuvieran a favor del usuario expiren de forma automática al momento de la aportación del número telefónico. Lo anterior sin prejuicio de que los operadores comercialicen promociones con vigencia limitada. Nueve, realizar de forma gratuita el cambio de modalidad de prepago a postpago o viceversa de los servicios de telefonía y transmisión de datos por cualquier clase de tecnología o por medio de Internet, ya sean fijas o móviles, cuando el consumidor así lo solicite, una vez finalizado el contrato. El cambio de la modalidad de prepago a postpago estará sujeta a que el consumidor cumpla con los requisitos establecidos para contratar. 10. Mantener la calidad de datos contratados disponibles y los minutos no consumidos cuando el consumidor solicite el cambio de modalidad de prepago a postpago o viceversa. 11. Brindar acceso permanente y gratuito a los números de urgencia y emergencia de los servicios de asistencia pública definidos en el plan de numeración telefónica aprobada por la CIGET. 12. Incluir siempre la opción de atención personalizada al cliente por un agente para todas las gestiones que los consumidores realizan por teléfono, independientemente de los sistemas automatizados que pongan al servicio del cliente. 13. Remitir por el medio que el consumidor señale las modificaciones a los contratos cuando se realicen por medio telefónico. 14. Permitir que la desactivación a suscripciones, concursos masivos y juegos, entre otros, habilitados a través de mensajes cortos de texto, SMS, o mensajes multimedia, MMS, puedan realizarse de manera fácil y gratuita, utilizando al menos el mismo medio por el que fue contratado. 15. Incluir de manera gratuita en la facturación mensual el detalle de los cargos por mensajes cortos de texto SMS y mensajes multimedia MMS, ya sea de suscripción, concursos, juegos, chats u otros que no estuvieran contemplados en el contrato original del servicio. En la modalidad de las contrataciones prepago, el operador modificará de forma gratuita cada cargo aplicado por dichas suscripciones. 16. Poner a disposición del consumidor un mecanismo de comunicación fácil y gratuito para que el usuario cancele o deshabilite el recibimiento de promociones u ofertas a través de mensajes cortos de texto SMS o mensajes multimedia MMS, correo electrónico, llamadas telefónicas o cualquier otro mecanismo de difusión de publicidad que utilice el operador. 17. Deberá depositar los contratos de adhesión, formularios y anexos en la Defensoría del Consumidor, la que verificará en un plazo no mayor a 90 días contados a partir del respectivo depósito que cumplan los correspondientes a los derechos del consumidor, debiendo hacer esta, en su caso, las observaciones pertinentes dentro del mismo plazo, de conformidad al procedimiento establecido en el reglamento de la presente ley. 18. Informar al consumidor del envío del dato negativo del historial de crédito a la Agencia de Información de Datos con al menos 20 días de anticipación. Prohibiciones especiales para los operadores de los servicios de telecomunicaciones. Artículo 21D. Se prohíbe a los operadores de los servicios de telecomunicaciones incurrir en las siguientes conductas. 1. Utilizar la información personal y crediticia
proporcionada por el consumidor para fines distintos de los autorizados expresamente por este. 2. Negar al consumidor que haya contratado los servicios regulados por la presente ley copia del contrato suscrito y sus anexos. 3. Condicionar al consumidor a la adquisición o arrendamiento de un equipo ante el mismo operador para la contratación de un servicio. 4. Condicionar la contratación del servicio solicitado por el consumidor a la contratación de otros servicios o planes no solicitados por este. 5. Suspender unilateralmente la ejecución del contrato, salvo los casos previstos en la ley. 6. Incluir en los contratos todo tipo de cláusulas abusivas. 7. Celebrar contratos con los consumidores en los cuales no se exprese principalmente y de forma clara la existencia de plazos forzosos de permanencia cuando aplicaren las obligaciones, derechos, tarifas, cláusulas de terminación de contratos sin responsabilidad al consumidor en caso de incumplimiento del proveedor, así como las formas de pago de valores en caso de terminación anticipada, las condiciones expresas en que se proporcionara el servicio al consumidor y la cobertura que éste obtendrá. El cumplimiento a esta obligación podrá dar lugar a la terminación del contrato. 8. Decidir arbitrariamente el plazo de la prórroga contractual. 9. Efectuar cargos o cobros adicionales por mensajes cortos de texto SMS, mensajes multimedia MMS o cualquier otro medio, como condición para que el consumidor acceda a promociones. 10. Exigir a los consumidores el pago de forma anticipada y sin haber transcurrido el periodo de servicio correspondiente por los servicios de telecomunicaciones en la modalidad de postpago. 11. Negarse a recibir o restringir dentro de sus agencias el pago en efectivo por los servicios contratados. Artículo 3. Adiciónase al artículo 42 de las infracciones leves los literales K, L y M de la siguiente manera. K. Incumplir la obligación relativa a poner a disposición de los consumidores de los servicios de telecomunicaciones una línea gratuita de atención al usuario, así como no proporcionar un número de gestión. L. Limitar el acceso permanente y gratuito a los números de urgencia, emergencia de los servicios de asistencia pública definidos en el plan de numeración telefónica aprobado por la CIGED. M. No poner a disposición del consumidor en los sistemas de servicio al cliente la atención personalizada por un agente de conformidad con el numeral 12 del artículo 21C de la presente ley. Artículo 4. Refórmase el literal F y adiciónese al artículo 43 de las infracciones graves los literales Q, R y S de la siguiente manera. F. Fabricar, importar, empacar, distribuir o comercializar bienes en los que no se cumplan las normas técnicas vigentes, así como comercializar servicios que no las cumplan. Q. Interrumpir los servicios de telecomunicaciones contratados o no brindarlos de la manera continua. R. Incumplir con lo establecido en el numeral 4 del artículo 21C de la presente ley relativo al ofrecimiento y contratación de servicio. S. Incumplir las obligaciones relativas a los mensajes de texto SMS y mensajes multimedia MMS contenidas en los numerales 14, 15 y 16 del artículo 21C de la presente ley. Artículo 5. Refórmase el literal N y adiciónese los literales R, S, T, U, B, W, X, Y y Z e incorpórese un inciso segundo con los numerales 1 y 2 en el artículo 44
de las infracciones muy graves de la siguiente manera. N. Utilizar formularios o contratos de adhesión con sus anexos que no fueron depositados previamente, estando obligado a ello, o utilizar diferentes de los aprobados, o hacer uso de aquellos que fueron rechazados de conformidad con los artículos 21C, numeral 17 y 22 de esta ley, y al artículo 14, inciso quinto de la Ley Especial de Notificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional. R. Incumplir con las obligaciones de notificar al consumidor cuando esté por superar el límite máximo establecido de los servicios contratados de itinerancia de voz y datos roaming, así como no respetar la decisión del consumidor sobre la continuación del servicio, de conformidad a lo establecido en el numeral 6 del artículo 21C de la presente ley. S. Incumplir con las obligaciones especiales a los operadores de los servicios de telecomunicaciones establecidas en los numerales 7, 8, 9 y 10 del artículo 21C de la presente ley. T. Suspender unilateralmente la ejecución del contrato de servicio de telecomunicaciones. U. No expresar en las cláusulas de los contratos de servicio de telecomunicaciones las condiciones establecidas en el numeral 7 del artículo 21D de la presente ley. V. Exigir al consumidor del servicio de telecomunicaciones el pago de cargos adicionales como condición para acceder a cualquier tipo de promoción, así como el pago anticipado del servicio de conformidad con lo establecido en los numerales 9 y 10 del artículo 21D de la presente ley. W. No recibir o restringir el pago en efectivo en los términos establecidos en el numeral 11 del artículo 21D de la presente ley. X. Exigir al consumidor el pago por los envíos o recepción de mensajes cortos de texto SMS y mensajes multimedia MMS para la obtención de premios, beneficios o para el acceso a promociones de telefonía móvil cuando estos sean ofertados por el proveedor del servicio. Y. El incumplimiento de la prohibición relativa a realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto SMS y mensajes multimedia MMS, correos electrónicos u otras modalidades con fines comerciales y publicitarios en horas hábiles de conformidad al literal N del artículo 18 de la presente ley. Y no informar al consumidor del envío de datos negativo de su historial de crédito de acuerdo a lo establecido en el numeral 18 del artículo 21C de la presente ley. También son infracciones muy graves las siguientes. 1. No especificar claramente en el contrato de servicio de telecomunicaciones respectivo los términos y condiciones bajo los cuales se prestarán el servicio, especialmente en lo referente a calidad, cobertura, tarifas, itinerancia de voz y datos roaming, continuidad del mismo, velocidad, cantidad de datos contratados disponibles y duración de navegación. 2. No informar de las tarifas cobradas por el servicio público de telefonía fija y móvil, servicio de transmisión de datos por cualquier clase de tecnología o por medio del Internet, servicios de difusión de televisión por suscripción por medios alámbricos o inalámbricos y servicios de itinerancia de voz y datos roaming en cualquier modalidad de contratación, sean estos prepago o postpago o cualquier otra que puedan pactarse, así como no proporcionar factura digital o física de acuerdo a lo establecido por el usuario, ni informar con anticipación de los cortes de estos servicios para efectuar tareas de mantenimiento o del servicio o del tiempo de duración estimado de los mismos. Disposición transitoria, artículo 6. Los proveedores de los servicios de telecomunicaciones depositarán en la Defensoría del Consumidor los formularios de contrato de adhesión y sus anexos para su revisión y autorización
dentro de un plazo no mayor a 15 días después de la entrada en vigencia del presente decreto. Vencido dicho plazo, no podrán suscribir contratos utilizando los formularios que no hayan sido depositados. Artículo 7. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los del mes del año 2019. Leído